Qué alegría saludarte. Feliz sábado. Te habla el pastor Luis Fernando Manrique en este programa maravilloso, El Culto Divino, donde Dios tiene lecciones preciosas para nosotros por medio de su palabra. Y el tema de esta hora lo he titulado Víctimas de robo en las iglesias cristianas. Víctimas de robo en las iglesias cristianas. Pero antes de entrar en materia con el tema de esta hora, vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir a Dios que pueda bendecirnos en esta hora. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable en esta hora, que sea tu Espíritu quien se manifieste, que sea tu Espíritu quien toque, impacte cada vida, cada corazón, a cada oyente, a cada persona que está viendo desde su dispositivo y que, Señor, el tema de tu palabra traiga transformación y cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sido víctimas de robo? Quiero decirles que muchas personas en el mundo enfrentan una crisis de este tipo. Y han sido víctimas de robo de diferentes maneras, a veces por personas, a veces por compañías, a veces por instituciones, y no solamente estoy hablando del robo de cosas materiales, a veces puede ser el robo de propiedad intelectual, incluso podría ser el robo de derechos. Estas acciones son tipificadas en la mayoría de los países como delitos. Robar es un delito en todos los países del mundo y por eso la Biblia habla tan claro en su palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo 20, 15. No hurtarás. O como otras Biblias traducen, no robarás. La Biblia condena el hecho de que se robe. Es un mandato fundamental para poder vivir en sociedad. Es una regla social. Y cuando nosotros cumplimos esta regla y cumplimos este mandamiento, pues vivimos mejores vidas. Pero el gran problema es que el robar pareciera formar parte de la sociedad actual. Es tan común, lo vemos todos los días, lo escuchamos en todos los noticieros, está en contacto permanente con nuestra vida, incluso puede estar en nuestra misma cuadra, en nuestro vecindario. Algunos roban sin saber que es malo, y no estoy hablando de personas adultas, estoy diciendo que el robar comienza desde que somos niños. Y recuerdo cuando mi hija pequeña tenía menos de 3 años, bueno, mi hija mayor, perdón, tenía menos de 3 años, alguna vez fuimos al supermercado y allí en el supermercado, siempre antes de la caja hay un mostrador y allí tienen dulces, así que ella tomó un dulce y lo empuñó en su mano. Era un dulce que ella quería. Así que llegamos a casa y cuando llegamos a casa ella abrió su mano y nos dijo con su ingenuidad, papá, mira. Y le dije, hijita, ¿por qué tienes eso en la mano? Y dije, no, yo tomé el dulce del supermercado. Le dije, hijita, eso no se puede hacer. Todo lo que se compra en el supermercado tiene que pagarse. Así que tenemos que ir hacia el supermercado y hay que pedirle perdón al manager del supermercado por lo que acaba de suceder. Así que fuimos con ella y yo la orienté que tenía que hablar y tenía que pedir perdón porque dije, esta es la oportunidad para poderle enseñar una lección valiosa a mi hija. Así que allí fuimos, la niña sollozando, pidió disculpas y como quería el dulce, pues finalmente lo pagamos y se lo compramos. Pero aprendió una lección para toda la vida, una lección que nunca olvidó y que le permitió ser una persona de bien, que nunca en su etapa escolar o en cualquiera de los años que ella pasó en la escuela tomó un color o un borrador o algo que no fuera de ella, porque aprendió que lo que no es nuestro no se toma. Algunos roban porque es fácil hacerlo. Es fácil tomar cosas, esconderlas. Otros roban porque le faltan valores. Y somos nosotros los padres los encargados de influenciar a nuestros hijos, dándoles a ellos cuáles son los valores correctos a seguir y mostrándolos a través de la palabra. Algunos roban porque quizás nadie les ha dicho que es malo hacerlo.
Incluso pueden haber hogares donde algunos acolitan o patrocinan el robo. Pero el robar, además de ser pecado, es el producto de un corazón egoísta, que reclama para sí y desea lo que tiene el otro. Es posible que podamos hoy entender lo terrible que es este pecado. Y el que mejor lo entiende es aquel que es víctima de robo. La primera vez que yo fui víctima de robo tenía tan solo 7 años de edad. Mi padre me había regalado una cometa y fui con mi hermano menor de 5 años a un lote al lado de los apartamentos donde vivíamos para poder elevar esa cometa. Era el mes de agosto, un mes fuerte en vientos, así que salimos, íbamos a elevar la cometa y de pronto cuando estábamos en eso, un niño más grande, quizás de unos 10 o 12 años, se acercó a nosotros y nos dijo, mira, déjame volar tu cometa. Y yo le dije, no, la cometa es mía y de mi hermano. Así que nos la rapó y se fue corriendo con la cometa, nos robó la cometa. Y por un momento yo quise salir corriendo detrás del muchacho, pero era un muchacho mayor que yo. Y luego miré a mi hermanito que no podía ir detrás mío. Así que lloré, me dio indignación, me dio rabia, impotencia frente a la situación. ¿Cómo podía yo ahora impedir que se robara la cometa? ¿Cómo te sientes tú cuando te han robado? ¿Cómo te sientes tú cuando toman algo que es tuyo? Ahora, también hay una diferencia cuando el que te roba algo es una persona desconocida. Bueno, finalmente te robó, se llevó las cosas, pero ¿sabes que genera mucho dolor cuando el que te roba es alguien conocido? Cuando el que te roba quizás es alguien cercano del núcleo familiar, quizás te roba tu hijo, tu hermano carnal, quizás te roba tu primo, quizás te roba tu padre o alguien de la familia. Allí hay dolor. ¿Cómo es posible que alguien en quien tú has confiado te haya robado? Y eso genera dolor. No hay nada que nos indigne más que nos robe a alguien de nuestra propia familia. No hay nada que indigne más que nos robe a alguien a quien amamos y quien le hemos dado lo mejor. Y a veces son personas a las que hemos ayudado mucho y nos roban. Sentimos rabia, rencor y la relación con esa persona se rompe. Eso es lo que hace este pecado. En esta hora quiero advertir a los cristianos que hay tácticas de robo que están llegando a las iglesias. Quiero enfatizar que robar es un pecado que Dios condena y que impedirá que tú entres al reino de los cielos. Quiero que vayas en la Biblia conmigo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Y allí vamos a encontrar una lista de pecados que impiden ir al cielo. Y ven conmigo, dice Dios en su palabra. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Comienza el versículo 10, ni los ladrones. Y luego sigue diciendo, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y la estafa, que es un tipo de robo también, heredarán el reino de Dios. Miren cuán categórica es la palabra de Dios en este versículo. Así que quien roba, pues no va a poder entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Bueno, y eso es lo que Satanás hizo en el cielo. Hizo robar, usurpar el trono de Dios. Por eso experimentó las consecuencias de su error. Por eso tuvo que salir del cielo. Quiero compartir con ustedes 3 aspectos en el tema de hoy. El primer aspecto, quiero hablar de cómo los cristianos hoy son víctimas de robo en las iglesias. El segundo aspecto, quiero hablar acerca de qué dice la Biblia sobre el robo y presentar varias argumentaciones en relación con ello. Y en tercer lugar,
quiero presentar quiénes son o quién es la principal víctima de robo en la iglesia. Así que vamos a entrar en materia con el primer punto, las víctimas de robo. Vivimos en un mundo donde el robo adquiere nuevas maneras, muy creativas, modalidades para engañar, para estafar. Y quiero compartirles algo de lo que sucede aquí en el estado donde nos encontramos, el estado de California. Aquí hay algo que se llama la Proposición 47. Y la Proposición 47 fue algo que se aprobó en el estado de California en noviembre del año 2014. Es conocida como la Ley de Vecindarios y Escuelas Seguras. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta medida reclasificó los delitos. Y entonces ahora unos delitos que eran catalogados como delitos graves pasaron a ser delitos no graves o delitos de bajo nivel o delitos de bajo impacto. Algunos delitos contra la propiedad, algunos delitos contra la posesión de estupefacientes o posesión de drogas dejaron esa clasificación de ser delitos graves para ser delitos de bajo nivel. Y entonces ahora, por ejemplo, en California, desde que esto fue aprobado, la posesión de sustancias controladas no es mayor delito, pero donde quiero hacer énfasis es que los hurtos menores a $950 no son catalogados como un delito grave, sino como un delito de bajo nivel. Al punto que algunas ciudades y algunos condados le han dicho a su policía que no se compliquen con los delitos menores. Porque finalmente procesar a esas personas les hace invertir tiempo, desgaste de energía y que se concentren en los delitos mayores. Eso quiere decir que de alguna manera se legalizó el robo menor hasta $950. Quiero decirles que he presenciado, durante muchos años trabajé en la ciudad de Oakland y los hermanos me contaban, y además he tenido la oportunidad de presenciarlo, cómo algunas personas entraban a las tiendas y algunos entraban con tulas, otros simplemente colocaban su ropa estirada y tomaban del mostrador todo lo que les cabía y salían allí de la tienda sin que el mismo dueño pudiera hacer nada, porque la policía venía y la policía no atendía estas cosas, ni iba a apresar a nadie, ni iba a simplemente llevárselo a la cárcel, porque ahora estaban enfocados en los delitos mayores. La policía sí puede detener a una persona en un delito menor. Eso, como ya les dije, pues dependerá de varios factores. Número uno, si el sospechoso es capturado en flagrancia. Número dos, si la cooperación con el comercio afectado, pues este comercio presenta cargos. Número tres, depende de las políticas del condado de la ciudad en relación con esto. Así que los fiscales, pues como es una ley, pues no le prestan mucha atención. Y quiero decirles que esto tuvo un buen propósito, porque la idea era desocupar las cárceles donde había muchas personas que han cometido delitos menores y que con ese dinero, ahora ese dinero traspasara para que hubiera más fuerza policial y ese dinero ahora ayudara a que hubiera mejores escuelas. Y así finalmente casi que se legalizó el robo en California. Tengo que decirlo con tristeza, porque es el estado donde yo vivo. Y aunque algunas ciudades le prestan atención a esto, un buen número de ciudades no lo hacen. Por eso ustedes ven constantemente en los noticieros, y hablo especialmente a los que viven aquí en Estados Unidos, cómo entran a las tiendas y roban en forma indiscriminada. Pero hay un segundo tipo de robo del cual quiero hablarles y del que tú como miembro de iglesia puedes llegar a ser víctima. Y son los robos o las estafas emocionales. Mucha atención a eso. Se llaman estafas románticas, afectan a miles de personas en todo el mundo, dejando heridas económicas tremendas y también heridas psicológicas. Y aquí les voy a compartir una historia real. En el año 2022, Patricia Hernández, una mujer de Texas, perdió $40,000 en una estafa romántica en línea. Cuando se dio cuenta, no solo había perdido su dinero, sino también la confianza en las personas. El impacto emocional para ella fue devastador, porque alguien comenzó a contactarla a través de las redes sociales, se mostró amigo y después de amigo se mostró novio y luego entonces ahora le comenzó a decir que le ayudara a solicitar dinero y finalmente le robó esa cantidad. Y las plataformas y las redes sociales se han desarrollado, se han difundido por todo el mundo, cada vez incluyen nuevas herramientas, cada vez hay más tecnología a la disposición de los seres humanos, pero también hay más tecnología a disposición de los criminales. Aplicaciones de citas
Facebook, Instagram, WhatsApp. Los estafadores crean perfiles falsos, engañan con fotografías de perfiles falsos a sus posibles víctimas y entonces ahora las personas caen redonditas. En el idioma inglés, los países donde más se hacen estas estafas es en Nigeria y Ghana. En el idioma ruso son los países de Rusia y Ucrania. Y en el idioma o en los idiomas asiáticos tenemos a Filipinas y a China haciendo estafas románticas. Y para los que hablamos español, la mayoría de estas estafas se producen en Venezuela, Colombia y la República Dominicana. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el modus operandi es que se construye una confianza prolongada y cuidado porque hay hermanos de iglesia que me han estado consultando porque algunos han caído en estas cosas, en estos engaños. Después de que construyen confianza, cuentan historias trágicas de emergencias que vivieron, de situaciones difíciles, accidentes, problemas legales, piden ayuda, incluso hacen promesas de matrimonio, hacen promesas de encuentros físicos, piden ayuda para boletos, para visa, gastos de viaje, y todo esto es mentira. Y se enamoran de alguien que está en una fotografía, que no es la persona real. Generalmente las víctimas suelen ser solitarias, personas mayores, personas emocionalmente vulnerables. La gente necesita conexión emocional. La ingenuidad de estas personas en la tecnología pues hace que caigan presa de estos delincuentes. Quiero advertirte para que reconozcas algunas señales de alerta. Número 1, ten mucho cuidado con personas que te ofrecen afecto en forma rápida y en forma excesiva. Desconfía de ellos. Podrías estar cayendo en una estafa romántica. Historias trágicas para ganar simpatía y pedir dinero. No creas en eso. Son expertos en crear ese tipo de historias. Insistencia en que confíes ciegamente en esa persona. Que tenga confianza, que por favor no se preocupe, que no la va a defraudar, que no tiene nada de qué preocuparse. Lo que ustedes tienen que hacer, si alguna vez de eso sucediera, es mantener límites claros, porque no hay nada de malo que alguien quiera buscar a su pareja en quizás alguna de estas aplicaciones, porque son para eso, pero quizás sepa que allí hay muchos delincuentes buscando capturar posibles víctimas. Así que evite compartir información demasiada en las redes sociales. Hay gente que vive publicando todo lo que hace en las redes sociales y vive diciendo en qué lugares está y tomándose foto en todos los lugares, pues se convierte en una víctima para los delincuentes. Al principio las redes sociales tenían un buen propósito y el propósito era solamente vincularnos con los seres que amamos, los seres queridos. Pero ahora no. Ahora lo único que pretenden es poder captar tu atención para poder de esa manera decirles a los patrocinadores o a quienes ofrecen sus productos a través de las redes, miren, tenemos tantas personas cautivas en la red, esos son posibles compradores, así que ellos se financian con la publicidad de estas compañías que usan las redes sociales para promover sus productos. No caigas en la trampa. Antes era la televisión, ¿verdad? Entonces las personas veían televisión para poder de esa manera tener cautivo las programadoras y los canales a las personas, y entonces ahora les decían a las grandes compañías, miran toda la gente que tenemos cautiva para enviarles un comercial y para que ustedes vendan más, para que sus productos se den a conocer. Pues yo quiero decirles que la competencia de lo que fue la televisión tiempo atrás, pues hoy son las redes sociales y el negocio es tenerte a ti el mayor número de tiempo en las redes. Yo en lo personal controlo las redes sociales, no dejo que las redes me controlen. Tengo canceladas todas las notificaciones, porque si tú no tienes canceladas notificaciones, te va a estar pitando el celular todo el tiempo para que mires y llegues a las redes sociales. Y no te dicen exactamente quién te escribió, te dicen tienes tantos mensajes, fulano te etiquetó, porque ellos lo que quieren es que tú vayas ahí, entres en la red y cuando entras quedas entrampado. De paso, aquí en California tenemos una universidad que prepara a la generación de los ingenieros que producen estas aplicaciones y hay clases que dicta
la Universidad de Stanford, en cómo poder crear aplicaciones adictivas. Así que no es un secreto ya en el mundo que las aplicaciones están hechas para que puedan generar adicción en las personas. Pero volvamos al tema del robo. Así que muchos son víctimas de esos robos por estas trampas románticas. Pero hay un tercer ejemplo que quiero colocar aquí. El tercer ejemplo son los ciberdelitos. En el año 2023, el FBI reportó que hay más de 10.000 millones de fraudes digitales. 10.000 millones de fraudes digitales. Y tú puedes ser víctima de un fraude digital. Y esos fraudes digitales se hacen a través de correo electrónico, se hacen a través de mensajes de texto. Se le dicen a las personas que tienen un problema en su banco y que tiene que inmediatamente accesar a su banco y tú miras el link, tocas el link que te envían ahí por mensaje de texto y llegas a la página de tu banco, pero es una página falsa. Y ahora te dicen, introduce tu contraseña y tu usuario. Y cuando introduce los datos ya capturaron tu información. Y si no toman medidas van a desocupar tu cuenta bancaria. Y muchos están siendo víctimas de estos ciberdelitos. Caen en esos anzuelos digitales. No respondas correos que no conoces. Y muchos de esos mensajes de texto son irreales. Hay falsas noticias que se inventan para que tú solamente hagas clic. Y la gente que es ingenua en el uso de tecnología, pues cae una y otra vez en estas trampas. Le roban la identidad y pierden mucho dinero. En el año 2022, un ciberataque dirigido a los empleados de la Universidad de California, llevó a la pérdida de más de $1 millón en solo una fracción, un momento. Los atacantes enviaron correos electrónicos que parecían venir del Departamento de Finanzas, de allí de la universidad, solicitando actualizaciones de la información bancaria. Pues muchos empleados confiaron en ese mensaje que venía de la Oficina de Finanzas, entregaron sus datos y eso hizo que se transfiriera dinero de sus cuentas bancarias a las cuentas de los delincuentes en forma fraudulenta rápidamente. ¿Cómo protegerte, querido hermano, querida hermana? Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos sospechosos inesperados. Verifica las direcciones de correo electrónico y los enlaces antes de interactuar con ellos, a ver si viene de un correo conocido, de un correo que se pueda confirmar. Usa autenticación de 2 factores, que cuando tú quieras entrar a cualquiera de tus cuentas, te pida que te envíe un mensaje de texto con un código a tu teléfono y de esa manera eso te brinda seguridad. Instala software de seguridad confiable para evitar esos correos maliciosos, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos advierte de esto y estamos en un mundo en el que tenemos que estar preparados contra estos ataques de robo. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice Dios en su palabra, vayan conmigo. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 10, el versículo 10. Miren cómo nos habla el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso viene el ladrón, para dañar tu vida, para quitarte lo tuyo. Pero mira lo que sigue diciendo el versículo. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el mismo Señor Jesús nos está advirtiendo contra el robo. Hay que enfocarnos en Cristo, en lugar de estar tan enfocados en lo que este mundo material y cibernético ofrece. Y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, yo la uso todos los días, todo el tiempo, para mí es muy importante, pero hay que saber usarla. Y si tú que me estás escuchando no sabes cómo usar la tecnología, pide a alguien que sepa cómo usarla. Ponle claves, encripta la información que te envían. Sé cuidadoso. Ahora, protege tu información de la misma manera que debes proteger tu fe. Protege tu información de la misma manera que debes proteger tu vida espiritual. Por eso necesitas conocer las claves bíblicas para evitar caer en la trampa del enemigo. Ahora quiero pasar al segundo punto y hablar de qué dice la Biblia sobre el robo. Ya está claro que robar es malo, pero la Biblia es bien categórica. Ya miramos el primer texto, Éxodo 20:15, el mandamiento de la palabra de Dios. No robarás o no hurtarás. Pero quiero decirles que la Biblia prohíbe tomar
todo lo que no nos pertenece, ya sea de forma violenta, de forma engañosa, de sea furtiva. En la sociedad israelita esto era bien claro, Dios habla categóricamente y vamos a ampliar algunos conceptos que la Biblia presenta en relación con esto. Miren, por ejemplo, la Biblia prohíbe el robo en todas sus formas. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 11. Levítico 19, 11. Dejemos que la palabra del Señor nos guíe. Levítico 19, 11. Dice Dios en su palabra: no robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis el uno al otro. No puede haber robo ni engaño. Está bien claro lo que el Señor dice aquí. Por eso es que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, ni los engañadores van a entrar al reino de los cielos, ni los mentirosos van a entrar al reino de los cielos. Y aunque este tema no es sobre la mentira, quiero invitarte para que tomes acuerdos en tu familia. Yo tomé uno con mis hijas hace muchísimos años y el acuerdo es: en esta casa está prohibido mentir. Se dice la verdad y solo la verdad, pase lo que pase. Y hemos creado esa atmósfera de transparencia, de verdad y de confianza en el hogar. Haz tú lo mismo, con amor, con cariño, no con imposición, sino mostrando las razones fundamentales por las cuales debemos vivir apartados del robo, apartados del engaño, apartados de la mentira. Y la primera de ellas es porque el librarnos de ello y dejar el pecado atrás nos permite ingresar al reino de los cielos. Ahora, vayan conmigo a Proverbios 11:1. Proverbios capítulo 11, el versículo 1. Otro tipo de robo, ¿cómo lo presenta la palabra del Señor? Proverbios 11:1. Dice Dios en su santa palabra: Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Dios abomina cuando en los negocios tú te aprovechas del otro. Y en ese tiempo, cuando se compraban cualquier tipo de producto, todo se medía en una báscula, en una pesa. Y Dios, Jehová, abomina las pesas que están adulteradas, las pesas falsas. Si tú eres un comerciante y vendes producto y el producto tiene 500 gramos, debe tener 500 gramos. Puede tener más, pero nunca menos. Necesitamos entender que los hijos de Dios somos transparentes, somos rectos, que los hijos de Dios actuamos como Él nos enseña en su palabra, que somos ejemplo para los demás. Cualquiera que sea tu negocio, en lo que trabajes, construcción, eres mecánico, haces aseo, trabajas en una oficina, la transparencia, la veracidad, la honestidad está por encima de todo. Ninguna práctica deshonesta debe estar en tu vida. Ningún fraude ni siquiera debe pasar por tu mente. Ningún engaño. Y si tienes que usar pesas para medir lo que sea, ¿verdad? Cualquier tipo de medida en tus negocios, siempre da lo correcto, la medida correcta. El robo, también la Biblia lo presenta como un pecado contra Dios y contra el prójimo. Y miremos algunos textos. Salmos, el Salmo 62:10. Salmo 62:10. Dice Dios en su santa palabra. Salmo 62:10. Dice el Señor: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Tú no puedes quitarle a nadie nada por la fuerza. Por eso no debes confiar ni en la violencia ni en la rapiña, el quitar las cosas a los demás. No te ciegues. No quieras conseguir riquezas así. Ahora, quizás tú me estás escuchando y ni siquiera eres miembro de la iglesia. Por primera vez te estás conectando aquí a Zoom TV y ahora estás viendo y escuchando este tema. Dios te está diciendo que tu vida puede cambiar y que tienes que vivir una experiencia diferente. No pongas tu corazón en las riquezas. Ponlo en Dios. Ahora, si tú pones tu corazón en Dios y eres un buen administrador, Dios te puede dar riquezas. Si usas esas riquezas para servir a los demás, Dios te va a dar riquezas con toda seguridad. Qué lindo es Dios. Así que el robo
afecta, es contra Dios y también contra el prójimo. Miremos Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Malaquías 3, 8 y 9, un texto muy importante también porque atenta contra Dios. Y dice el Señor en su palabra, en Malaquías el capítulo 3, el versículo 8 y 10. Dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? ¿Será que el hombre puede robar a Dios? Pues la Biblia dice que sí. Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que el robo es un pecado contra el prójimo. El robo es un pecado contra Dios. Y el no devolver lo que es de Dios, los diezmos y las ofrendas, te convierte o nos convierte en ladrones. También la Biblia muestra en el Nuevo Testamento acerca del robo. Y quiero comenzar con un texto en Efesios. El apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 4, el versículo 28, habla de esto. Efesios 4, 28. Efesios 4, 28. Dice Dios en su palabra: el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! Si alguna vez en tu vida has robado, has hecho algo incorrecto, ya no más, se acabó. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar y compartir con los necesitados, darle a los necesitados. Y miremos qué dice Jesús, Mateo 19, 18. Cómo Jesús reafirma los mandamientos. Mateo 19, 18. Dice Dios en su palabra. Y quizás voy a ponerlos en contexto, porque aquí se acerca el joven rico a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice en el verso 17, bueno, pues guarda los mandamientos. Y aquí está el 18. Le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás o robarás, ni dirás falso testimonio. Lo que está diciendo aquí Jesús con claridad es que si el joven rico quería heredar la vida eterna, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues apartarse del robo y juntamente de los otros pecados que allí se establecen, guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios. Así que Jesucristo está afirmando esto. Quiero hacer algunas aplicaciones en relación con esto. El concepto no robar va más allá de tomar algo tangible, de algo material. El concepto no robar habla de ser honesto en todos los negocios, evitar el fraude, evitar los sobornos, evitar la evasión fiscal. Es posible que en algunos países latinoamericanos todavía exista la costumbre de sobornar al policía de tránsito. O exista la costumbre de sobornar al empleado gubernamental para que le agilice los papeles o los documentos. Esas cosas tienen que desaparecer. Si la gente no pagara sobornos, viviríamos una vida diferente, viviríamos en un mundo mejor. Pero lastimosamente muchos son encargados de hacerlo y han creado eso como cultura o como costumbre en muchas naciones y muchos países. Sea honesto en los negocios. Si usted va a vender un carro, véndalo en buen estado, no quiera ocultar los defectos. Y si lo va a vender y tiene algún defecto, dígale al que lo va a comprar qué defecto tiene. Pero usted tiene que ser una persona cabal, honesta. ¿No ves que el nombre de Cristo queda en juego? Si la gente luego lo ve a usted asistiendo a una iglesia, ese que le vendió a usted ese carro en mala condición, va a decir, mire, estos son los cristianos. ¿Quién va a querer hacerse cristiano cuando ve a otros deshonestos? Pero lastimosamente hay algunos que dicen ser cristianos, y lo pongo entre comillas, pero realmente no lo evidencian porque son deshonestos en los negocios. Siempre actúe con la verdad y usted notará cómo Dios le prosperará. Respeto al tiempo y al trabajo ajeno. Cumpla con sus responsabilidades y evite aprovecharse de los demás. ¿Saben que el tiempo de los demás es muy importante? Tenga cuidado porque el tiempo también se puede robar. Usted le puede robar tiempo a la gente. Cada uno necesita ocupar su tiempo en sus cosas.
Use solo el tiempo que necesita de los demás. Claro, excepto en la familia, donde hay que socializar, pero estoy hablando en las relaciones laborales, en las relaciones comerciales. Y usted puede robar tiempo en su trabajo. Conozco a algunos que dicen, no, yo me hago por aquí, el jefe ni se da cuenta ni me ve y aquí me echo un descansito. No, tenga cuidado de eso. Si a usted le están pagando por ese tiempo, trabájelo, sea responsable. Los cristianos somos los mejores trabajadores y los mejores empleados. ¿Y por qué? Porque tenemos un escrito está, porque es la palabra de Dios. Ahora, no solo eso, también debemos ser los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, las mejores esposas. La razón, porque Dios nos dice, si algo hace el evangelio en forma fantástica, es que el evangelio transforma nuestras vidas y nos hace mejores personas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere transformarte, quiere hacerte nuevo, quiere hacerte nueva. Acepta lo que Dios te dice y vive el evangelio. Y ahora, dedícate a Dios. Devuélvele a Dios lo que le pertenece, tiempo, talentos. Algunos dicen ser cristianos y no son responsables con Dios. Algunos dicen ser cristianos y tienen talentos, tocan un instrumento, son hábiles para manejar las finanzas, otros son hábiles para hacer cosas de construcción, quizás para pintar, para remodelar. Podrían poner todo eso al servicio de Dios para ayudar a otros, pero no lo hacen. Y Dios quiere que tú, en lugar de robar, trabajes para servir a los más necesitados, como lo vimos en Efesios. Eso es compromiso social. Y Dios te invita para que puedas tener ese compromiso social. No seamos indiferentes ante los más pobres, sino aprendamos a dar. Y voy a ampliar eso en el tercer y último punto del tema, porque quiero hablarles en este tercer punto. Bueno, ya hemos visto los dos primeros, ¿verdad? Diferentes formas de robo en que los cristianos son víctimas, muchas de esas por la tecnología, otras por leyes incorrectas que se han tomado por algunos legisladores en diferentes lugares del mundo. Ahora, yo pude haber hablado de muchas más, pero el tiempo no me lo permite, pero hay infinidad de modalidades de robo. Así que cuidado con eso, estás apercibido. En segundo lugar, como lo vimos en la segunda parte de este tema, la Biblia habla claramente con respecto al robo, categóricamente. Y no solamente habla de robar cosas materiales, tangibles, sino también cosas intangibles, como el tiempo, incluso robar lo que le pertenece a Dios y no darle lo que le corresponde. Pero en tercer lugar, quiero hablar de quién es la principal víctima de robo en las iglesias cristianas. ¿Sabes tú quién es la principal víctima de robo en las iglesias cristianas? Dios. Sí, así como lo estás escuchando. La principal víctima de robo en las iglesias cristianas es Dios. Decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, decimos servir a Dios, pero realmente es al que más se roba. Algunos datos estadísticos de estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos, estudios eclesiológicos, demuestran que solamente entre el 20 al 25% de los miembros que asisten a las iglesias cristianas en los Estados Unidos sostienen la iglesia con sus diezmos y ofrendas. En otras palabras, entre el 75 al 78% de los que dicen, entre el 75 al 77% de los que dicen ser cristianos en los Estados Unidos no son fieles con Dios en devolver lo que le pertenece a Dios. ¿Y por qué la Biblia usa una palabra tan fuerte para referirse al tema de los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué la Biblia es tan categórica cuando dice que robamos a Dios si no le devolvemos lo que le pertenece? Quiero que se devuelvan conmigo a Malaquías 3:8. Ya leímos 3:8 al 10, pero ahora me voy a centrar en el versículo 8. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Y miren cómo el Señor usa esta palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto está bien fuerte.
La Biblia llama robo al acto de no devolver los diezmos y las ofrendas. Este término es fuerte, pero es intencional. Y está mostrando que el no hacerlo se convierte en un pecado. Y está diseñado para mostrar la gravedad de retener algo que le pertenece a Dios. El propósito de los diezmos y las ofrendas es que podamos tener una relación con Dios, entre el creyente y Dios, cuando el creyente es el administrador y cuando Dios es el dador de todo lo que existe. Todo lo que existe en este mundo lo creó Dios. Lo que tenemos, tú dices, no, el hombre creó los televisores, creó las pantallas, creó... Bueno, sí y no. Porque toda la materia prima para crearla, ¿quién la creó? Dios. Solo que Dios le dio la inteligencia y la capacidad al hombre para que usando las materias primas que Dios creó, el hombre pueda desarrollar toda la tecnología que tenemos hoy en día. Pero todo fue creado por Dios. Si no tienes claro eso, pues tienes que ir a la Biblia. Porque la palabra de Dios muestra que todo es propiedad de Dios. Ve conmigo a Salmo 24, el versículo 1. Vamos juntos. Salmo 24, 1. Dice Dios en su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo lo que poseemos. Al devolver el diezmo, que es la 10ª parte de nuestras ganancias, estamos reconociendo su soberanía, su dependencia. Estamos reconociendo que Él es el creador de todo y el dador de todo, que nosotros solo somos administradores. Y hay algo interesante. Si lo ponemos esto en el contexto actual, y tú eres administrador de un negocio, tú recibes un salario. ¿Quién se queda con la mayor parte? El dueño. Pero aquí sucede al contrario. El dueño se queda con la menor parte, que es Dios. Y a nosotros nos deja llevarnos la mayor parte. Él solo está pidiendo, y voy a hablar primeramente de los diezmos, el 10% de las ganancias. Lo interesante del diezmo es que lo puede dar el pobre como lo puede dar el rico. ¿Por qué el 10%? Y si no ganas nada, pues no tienes nada que dar. Dios no te va a pedir algo. Dios primero te da y de lo que Él te da, tú le devuelves. El diezmo se devuelve, el diezmo no te pertenece. Recibiste una ganancia, lo que sea, $10, $1 es de Dios. $1,000, $100 son de Dios. $1,000,000, $100,000 son de Dios. Así que no importa cuánto dinero recibas, en pequeñas o altas cantidades, qué lindo que Dios lo hizo así. Simplemente cada uno da un porcentaje, el 10% de sus entradas. Y con respecto a las ofrendas, la Biblia dice que las ofrendas son voluntarias. Lo que salga del corazón. Las ofrendas sí se dan, el diezmo se devuelve. Ahora, con las ofrendas nosotros demostramos gratitud a Dios. Con el diezmo demostramos fidelidad a Dios. Eso es tuyo, no me voy a quedar con lo que es tuyo. Si no, soy un ladrón. En cambio, las ofrendas ya las damos porque estamos agradecidos por todo lo que nos da. Pero es importante que vayamos a la Biblia y miremos que hay por lo menos 3 tipos diferentes de diezmo en la Biblia. 3 tipos diferentes de diezmo, porque algunas personas dicen, wow, pero el 10% de las entradas, eso es mucho. Pues vamos a ver cómo sucedía en los tiempos bíblicos. Vayan conmigo y vamos a ir a Levítico, el capítulo 27, el versículo 30 al 33, y voy a presentar el primer tipo de diezmos que habla la Biblia. Levítico capítulo 27, versículo 30 al 33. Levítico 27, 30 al 33, dice Dios lo siguiente, y aquí voy a hablar del diezmo levítico o el diezmo regular que tenían que dar. Todas las veces que entraba una ganancia, tenían que darlo los israelitas. El diezmo de la tierra, dice el versículo 30, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Versículo 32. Todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 33. No redimirás si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Noten ustedes que aquí la Biblia habla absolutamente claro de que hay un diezmo que tenía que darse todo el tiempo. Tuviste en el tiempo de la Biblia,
había una cultura agrícola y ganadera. Así que si tenían 10 árboles de mandarina, por decir algo, 10 árboles de naranja, 10 árboles de manzanas, lo que sea, uno de esos árboles era de Dios. La 10ª parte de tus entradas. Si tenías animales, entonces tenías gallinas, o quizás tenías caballos, o quizás tenías ovejas, o quizás tenías vacas. Uno de cada 10 le pertenecía a Dios. Así que la gente llevaba ese diezmo todo el tiempo lo llevaba y lo entregaba al santuario, y con ese diezmo se sostenían los levitas. ¿Y qué era lo que hacían los levitas? Pues eran los encargados de todos los oficios en el templo, en el santuario. Ellos eran los responsables de la vida espiritual del pueblo. Cuidaban al pueblo, ayudaban al pueblo, animaban al pueblo, aconsejaban al pueblo, orientaban al pueblo, instruían al pueblo. Mostraban al pueblo lo que la palabra de Dios decía. ¿Y de qué vivían ellos? Pues vivían de los diezmos. Y con el diezmo ellos se sostenían. Aquí sí que ese es el primer diezmo. Vamos a Números 18:21. Ahí mismo, de Levítico, pues es el último capítulo, ya pasamos al libro de Números, y vamos a ir al capítulo 18, el versículo 21, para que eso quede claro. Números 18:21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas no tenían herencia ni tierras, así que tenían que vivir con lo que la gente traía del diezmo. Sostenían a esta tremenda tribu, que era la tribu espiritual de Israel. Qué lindo, está claro, ese es el primer diezmo. Miren el segundo diezmo. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 27. Deuteronomio 14, 22 al 27. Miren, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer por lo menos el 22 para que queden claro algunas cosas y ustedes pueden mirarlo porque el tiempo está avanzando. Pero miren, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que te escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí hay un diezmo que se usaba y se entregaba para las festividades que se celebraban en el templo, para las fiestas judías. Las personas vivían lejos en otros lugares, ya vimos que hay un diezmo que tenían que dar todo el tiempo durante el año para sostener a los levitas. Quedó claro eso, ¿verdad? Pero hay otro diezmo que tenían que llevar al templo. Este ya no era el diezmo de sostener a los levitas, sino era el diezmo que se llevaba al templo, y con ese diezmo todas las celebraciones religiosas se financiaban. Y habían muchas fiestas religiosas en Israel, pero ahora no tengo tiempo de hablar de eso. Así que este segundo diezmo, una vez al año era llevado allí. Así que aquí tenemos 2 diezmos que se estaban dando durante el año. Pero vamos al tercer diezmo. Y el tercer diezmo aparece ahí mismo en Deuteronomio 14, pero el versículo 28 y el versículo 29. Escuchen. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que haya entre tus poblaciones, y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Así que había un primer diezmo que daban constantemente, todo el tiempo. Había un segundo diezmo que una vez al año llevaban al templo. Pero había un tercer diezmo que se daba cada 3 años. Y ese tercer diezmo era para dárselo a la gente necesitada, a los pobres, incluyendo levitas, si había levitas necesitados. Algunos de ellos pasaban hambre por falta de fidelidad de otros. Pero ahora ya daban 2 diezmos anuales y un diezmo cada 3 años. Si dividimos este diezmo de cada 3 años en 3, nos daría 3.33%. Eso quiere decir que un judío normal estaba devolviendo diezmos por un 23.3% de sus ganancias o de sus ingresos.
¿Por qué? Porque como este diezmo se daba cada 3 años, lo que he hecho es poner una partecita en cada año y así tendremos el 20% que daban cada año y el 3.3%, un 23.3%. Noten ustedes cómo la Biblia es clara con esto. Podemos decir entonces que los israelitas daban mucho más de lo que nosotros damos y que ahora nosotros solo, el Señor nos está pidiendo devolver el diezmo y dar ofrendas al Señor, pues hagámoslo. El propósito del diezmo es poder sostener la obra de Dios. Hoy el diezmo se usa en el mundo para sostener la iglesia en todos los rincones del planeta. Y con las ofrendas, pues se sostienen las iglesias locales para que la obra local también salga, para que se construyan templos, para que la obra avance. Dios te está llamando a dar. Dios te está llamando a aportar para su obra. El pueblo de Israel enfrentó momentos de sequía, momentos de calamidad, por no haber sido fiel con sus compromisos financieros a Dios. Pero ese es tema de otro sermón. Pero si quieres profundizar, puedes mirarlo en Ageo, el capítulo 1, el versículo 9 al 11. Pero la Biblia es clara, Dios no quiere que le robemos a Él, a la principal víctima en las iglesias. Y es posible que alguien que me esté escuchando diga, yo nunca he diezmado. Comienza. El 10% de tus ganancias. Pero ¿cómo hago para diezmar? Si yo tengo un negocio pequeño, yo conduzco un taxi o conduzco un Uber. Bueno, pues saca los gastos de tu taxi, la lavada del carro, saca la gasolina del carro, el aceite del carro. ¿Cuánto dinero te quedó después de los gastos del vehículo? Ah, te quedó tanto. Eso es tu ganancia. De esa ganancia, diezma. Los que reciben un salario, no, tú recibes todo el salario. Todo ese salario es ganancia para ti. Ok, de ese salario, devuelve el diezmo. Devuelve el diezmo. Y luego ofrenda. Y mira, vas a encontrar algo. Las personas que aprenden a diezmar y a ofrendar van a vivir una experiencia extraordinaria. Voy a contarles algo de mi experiencia. Y con esto quiero terminar. Yo llevo 37 años devolviendo fielmente a mi Señor los diezmos y las ofrendas. Y Dios me da el privilegio de darle a Él, devolverle los diezmos, de dar las ofrendas. Pero comienza a suceder algo interesante. Cuando tú das a Dios, Dios te comienza a dar más. Y si administras bien, te da incluso para dar a otros y dar a los más pobres. Y Dios me ha dado la oportunidad de serle fiel a Él al devolverle los diezmos y las ofrendas, pero también me ha dado la oportunidad de tener más recursos que Él mismo me da para dar a la gente más pobre y más necesitada. Gente que necesita medicina, gente que necesita estudio, gente que necesita alimentos, gente que... Mira, la primera clave para la prosperidad financiera es dar. Las personas que aprenden a dar son personas que comienzan a vivir una experiencia de fe. Y escucha, tú no puedes entender esto si no lo haces. Si lo haces, quizás me entiendas. Pero la emoción que yo siento cuando tengo que elaborar un cheque, cuando tengo que hacer una transacción, cuando tengo que depositar un sobre para devolverle al Señor y para dar a otros, es fantástica. Las personas que dan son más felices que las que no dan. Y yo tengo una pregunta, ¿quién está en mejor condición? ¿El que da o el que recibe? ¿Quién está en mejor condición? Pues el que da porque tiene para dar. El que recibe no tiene nada. ¿En qué parte quieres tú estar? ¿En la posición de dar o en la posición de recibir? Yo te invito a que estés en el lugar de dar. Da. Cuando tú entiendes que tú naciste y estás en este mundo para dar, para darle primero a Dios y para darle a los más necesitados, ahora comienzas a convertirte en las manos de Dios en este mundo, en los pies de Dios en este mundo. Comienzas a repartir esas bendiciones incalculables que Dios te está dando. Da, esa es la clave, dar. Queridos amigos, la iglesia se ha visto limitada para terminar su obra en el mundo por falta de diezmos y por falta de ofrendas. Hay más templos que construir, hay más escuelas que construir, hay más Biblias que regalar, hay más lugares a donde enviar misioneros a predicar, y para eso se necesitan diezmos y ofrendas. Muchos cristianos hoy son víctimas de robo. No devolver los diezmos y las ofrendas es robo. Por eso Dios es la principal víctima de robo en las iglesias cristianas. Te invito en el nombre bendito de Jesús, en la iglesia donde tú estés, que tú puedas ser fiel a Dios a partir de ahora. Reflexionemos en su palabra y tomemos decisiones correctas
y disfruta de la bendición de dar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haz un compromiso con Dios en esta hora. Dios te cuide.